contextualizar un poquito la introducción, también quería comentar que precisamente cuando estuve trabajando con postdoc ahí en Scripps, tuve la oportunidad de conocer grandes personalidades de lo que es el campo de la dinámica molecular. Conocí a David Case de Amber, conocí a Charles Brooks, de hecho trabajé con Charles Brooks de CHARMM. Eventualmente también pude estar un tiempo en el grupo de Merrick, de Gromax, ¿no? Allá en Holanda, de Martini. Pero bueno, todo esto viene al caso porque cuando estuve trabajando con Charles Brooks, algo de lo que hice fue implementar una metodología de predicción de estructura terciaria de proteínas partiendo de la secuencia primaria, implementándolo en una plataforma de cómputo distribuido. El método de predicción de estructura terciaria que les voy a platicar ahora en SC, y ahorita van a ver por qué, pero pues digamos que ahí fue como me involucré en ese tema. Y lo que les voy a platicar hoy es pues, básicamente por qué es necesario hacer un modelo molecular, qué es, en términos generales, los métodos para realizar esto, cómo seleccionamos, ¿no? Qué método vamos a usar, en particular uno de ellos, ¿no? Que es ahorita les voy a platicar por qué algunos protocolos, ¿no? Formas de seleccionar y validar los modelos que generamos, y luego algunos casos ya de investigación y desarrollo que hemos realizado en el laboratorio. Entonces voy a empezar regresamos un poquito a los años 80, cuando se hicieron famosos estos personajes, y desde entonces a mí me pareció muy interesante el concepto de que con un conjunto muy pequeño de unidades básicas, ¿no? Se podrían construir distintos personajes simplemente cambiando el orden y la proporción de estas cosas, y que una vez que ya teníamos, digamos, construido esa secuencia, esos robots se plegaban y daban lugar a objetos que tenían una función determinada. Entonces lo interesante aquí es que usando el mismo conjunto pequeño de unidades básicas podemos hacer cosas que tienen distintas funciones, y esa función en principio está determinada por la forma de ese objeto. Entonces esta diapositiva resume, yo creo, básicamente todo lo que vamos a ver en este taller. Tenemos un conjunto pequeño de unidades básicas, que en el caso del mundo de las proteínas son los aminoácidos. Esas se van a unir, van a generar cadenas, ¿no? Que en este caso podemos representar así. El paso de acá a acá pues es lo que se conoce como diseño molecular. Después, estas cadenas polipeptídicas tienen que doblar, tienen que plegar, van a adoptar una estructura característica nativa, se dice, y es justo esa estructura, no cualquier otra, la que va a hacer funcionar. Entonces pasar de aquí a acá, pues es lo que se conoce como modelado molecular, y una vez que se tiene esa estructura, entonces ya se le puede hacer análisis de cómo se mueve, ¿sí? Y eso es la dinámica molecular, y eso da lugar en principio, o sea, pensamos a la función. Entonces ya se ha mostrado esta relación en pláticas anteriores, el tema central de la biología estructural, que como les decía, partiendo de la secuencia, que es nuestro inicio, pasamos a que da lugar a una estructura particular, específica. Esa estructura obviamente se va a mover, ¿no? Es la dinámica, y eso va a dar lugar a la función, y es nuestro fin, ¿no? Entonces todo esto pues es básicamente lo que queremos nosotros analizar como información y transformar eso en conocimiento, ¿no? Y entender cómo funcionan las cosas. Entonces, a grandes rasgos, en términos generales, las proteínas tienen 4 niveles estructurales. Estoy asumiendo que no todos nosotros sabemos o hemos escuchado estos términos, entonces por eso me voy un poquito abajo. Pero básicamente de lo que les hablaba, estas unidades fundamentales básicas en el mundo de las proteínas son los aminoácidos, y estos se van a empezar a encadenar uno atrás de otro, y eso es lo que va a dar la estructura primaria o la secuencia, ¿no? Entonces cuando hablamos de secuencia, básicamente lo que estamos refiriéndonos es en qué tipo de aminoácido sigue del anterior.
básicamente, es la secuencia de la estructura primaria. Ahora, una vez que ya están formadas estas cadenitas, se empiezan a formar estructuras tridimensionales ya específicas. El siguiente nivel estructural es lo que se conoce como la estructura secundaria, y hay algunas estructuras secundarias características. Una muy predominante es algo que se conoce como alfas hélices. Otra característica son las betas plegadas. Y una vez que se llega a este punto, entonces estas estructuras secundarias empiezan a organizar entre ellas y a adquirir conformaciones particulares, y eso finalmente es lo que va a dar lugar a la estructura terciaria, ¿no? Que es ya finalmente la estructura nativa, que va a tener una función determinada. Ahora, cuando tenemos más de una proteína, ellas interactúan entre sí y puede ser que se empiecen a agregar, y eso forma complejos proteínicos, y eso es el cuarto nivel estructural. ¿Sí? Ahora, existen repositorios en línea en donde ya se puede descargar una gran cantidad de estas estructuras. De hecho, cada año estos repositorios aumentan el número. Son públicos, entonces cualquiera puede entrar, buscar su proteína de interés y descargar las coordenadas atómicas de estas estructuras, ¿no? O sea, la estructura terciaria, si son complejos, pues la estructura cuaternaria. Hay otros repositorios especializados, ¿no? O sea, porque el PDB pues es general, ahí están todas las proteínas conocidas, independientemente de su origen o de su función, pero hay ciertos repositorios en donde, dependiendo de la función, se agrupan, ¿no? Entonces, en este caso, también cuando estuve ahí en Script, desarrollamos esta plataforma en que es un repositorio, pero es específico para proteínas de cápsides virales, ¿no? Entonces, aquí está la información estructural de lo que conocemos hasta ahorita en ese nivel relacionado a cápsides virales. Ok, entonces también, como hemos estado viendo a lo largo de este día, pues las proteínas se pliegan, ¿no? Entonces partimos de una cadena polipeptídica estirada en principio, y va a empezar a tener todos estos cambios conformacionales, va a muestrear distintos estados, pero finalmente va a llegar a lo que se conoce como la conformación nativa, que es la funcional. Ahora, estas estructuras se pueden obtener o determinar tanto experimentalmente como teóricamente. Teóricamente, pues se puede hacer una simulación de este proceso, ya vimos algunos ejemplos. De hecho, los que vimos ahorita pues es una simulación determinista, ¿no? O sea, porque sí hacen la dinámica molecular usando ciertas aproximaciones. La que vimos es el grano grueso, o sea, es un Corben, pero básicamente lo que vimos es el proceso de estar desplegado a adquirir la conformación nativa. Ahora, esas metodologías pues son muy costosas, o no se puede realizar para proteínas que son muy grandes, o se tienen que usar estos métodos aproximados, ¿no? Que por ejemplo es el Corben. Una alternativa para estos métodos deterministas son métodos estocásticos, y ese es el caso de una de las herramientas que les voy a platicar ahorita. Desde el punto de vista experimental, pues lo que se hace es tener estas conformaciones y sacarle fotos, básicamente. Las técnicas para hacerlo, pues también ya las vimos hace rato, pues es cristalografía de rayos X o resonancia magnética nuclear. Una técnica que ya se está poniendo de moda mucho por el potencial que ha presentado es la microscopía electrónica. Por el lado teórico, pues tenemos el modelado molecular, ¿no? Donde, insisto, el objetivo es determinar, ¿no?, cuál es la estructura terciaria de la proteína, si lo único que conocemos es la secuencia, ¿no?, la estructura primaria. Ahora, estos métodos teóricos se pueden utilizar y se han estado utilizando cada vez más, porque pues, los sistemas que se están estudiando son cada vez más complejos, o son más costosos, o tardan más tiempo en realizarse.
y estos métodos teóricos pues es una buena alternativa. Entonces, la entrada, como les decía, es la secuencia, ¿no? Es una cadena, ¿no?, de aminoácidos, y lo que obtenemos al final es la estructura tridimensional. Ahora que estamos en la era genómica, pues está el dato de que al año se reportan millones de nuevas secuencias, ¿no? Entonces es prácticamente imposible utilizar técnicas experimentales para poder determinar la estructura de todas ellas. Entonces estos métodos teóricos es una buena alternativa porque te permiten realizar estas predicciones de una forma más rápida. No necesariamente es más barato, ni no necesariamente es más rápido, es menos costoso, pero lo cierto es que sí podemos utilizarlos para acelerar la velocidad de la predicción de estructura terciaria. Ahora, cuando hablamos de estos métodos para modelado molecular, pues existe una gran cantidad ya de herramientas, ¿no?, públicas para predecir la estructura secundaria o para predecir la estructura terciaria. Y bueno, o sea, ustedes mismos pueden entrar a Wikipedia, buscar ahí estos términos y ahí van a ver esta lista, ¿no? Entonces mi intención no es revisar todos ellos, sino simplemente darles una idea de que este campo pues ha crecido mucho en los últimos años y ahorita hay pues una gran cantidad de opciones. Entonces, de todas ellas, ¿cuál usamos? ¿No? O sea, ¿a cuál le creemos o con cuál confiamos más? Entonces hace rato también ya se mencionó esta cuestión del CAS. Para los que no saben, es un experimento global que se ha hecho ya desde hace quizá tal vez 20, 25 años. Ahorita van en la versión número 12, es bianual, y el concepto central es muy sencillo. Se publica la secuencia de un conjunto de proteínas. Quien quiera participar lo puede hacer, predecir sus estructuras terciarias, y al final de cierto lapso se dan a conocer las estructuras terciarias, la estructura tridimensional de esas proteínas obtenidas por métodos experimentales. Entonces, de esa forma uno puede más o menos estimar qué tan bueno es un método teórico para predecir la estructura terciaria. Ahí hay que tener cuidado también porque a lo que comparan pues es igual, es un modelo pero con una técnica experimental, normalmente es rayos X, es cristalografía, pero bueno, al final de cuentas también es un modelo, ¿no? Pero lo usan como su regla de oro, ¿no? Con la forma que comparan los resultados de los métodos teóricos. Ahora, estos son los resultados de esta versión, o sea, desde el año pasado. Y el primer lugar lo obtuvo precisamente esta herramienta, ¿no?, que es Rosetta, que ha prevalecido en el primer lugar, en los primeros lugares ya por muchos años. Esta metodología de Chan es el método que de hecho con el cual yo trabajé cuando estaba en Scripps, pero pues hay o sea, los desarrollos y mejoras que se han hecho en otras metodologías, pues ahorita lo han superado. Entonces, por eso es que Rosetta se ha vuelto tan popular y no es por nada, ¿no? O sea, hay evidencia clara de que las predicciones que realiza Rosetta, al menos ahorita, son las mejores, ¿no? Obviamente hay que tener cuidado con los límites de cada una, pero digamos, para los sistemas en los cuales se ha evaluado, ha sido el mejor método. Ok, entonces, ¿cómo funciona Rosetta o qué es, no? Entonces, el principio básico es relativamente sencillo. Como les mencioné al principio, es un método estocástico, ¿no? Eso quiere decir que se va a hacer un poco, bueno, no un poco, sino está basado en el azar, y de hecho usa el método de Metrópolis Monte Carlo para explorar el espacio conformacional. Utiliza dos niveles de precisión, ¿no? El primero, que es de baja resolución, es para hacer una exploración en el espacio configuracional del esqueleto o del backbone de la proteína,
y usa una aproximación de grano grueso para representar las cadenas laterales. Lo que utiliza, digamos, como materia prima es algo que se llama una librería de fragmentos peptídicos, en donde se van al PDB, ¿no? Y dependiendo de la secuencia que uno ingresa o la secuencia de la proteína blanco, lo que hacen es buscar en el PDB secuencias, ¿no?, que sean similares o idénticas a fragmentos de 3 o de 9, ¿sí? Entonces generan péptidos de 3 residuos o de 9 residuos que tienen la misma secuencia de la secuencia blanca, ¿sí? Entonces comienzan con toda esa información estructural que ya está de hecho en 3 dimensiones y empiezan a generar todas estas permutaciones utilizando esa librería de fragmentos, y la forma en que generan esos decoys, como les llaman, pues a través de un proceso Monte Carlo. Ya que se hace una exploración amplia, se generan ya lo que son los decoys, como les llaman, y son proteínas que ya están plegadas de acuerdo a una función de energía que propone también Rosetta, que tiene que ver con varios términos. Pero aquí lo importante es que a través de este proceso generan una gran cantidad de posibles plegados para la secuencia que uno quiere estudiar. Una vez que ya estás en este nivel, entonces la resolución aumenta y ahora sí ya pasan de esa descripción de grano grueso a una descripción de rolato, o sea, ya intercambian lo que le llaman los centroides por cadenas laterales ya con todos sus átomos, y hacen una etapa final de refinamiento utilizando estas funciones de energía. Aquí importante también que hay que recalcar es que esta función de energía y estas librerías de fragmentos, como les decía, los obtienen del PDB, y la parametrización de estas funciones también los hacen respecto a cosas que ya están reportadas y depositadas en el PDB. Entonces, ese tipo de aproximaciones se les conoce como knowledge base. Entonces, no es una cuestión determinista, ¿no? O sea, no están usando una ley de Newton para determinar cuáles son las interacciones que van a dar lugar a estos fragmentos, sino que simplemente van y buscan en el PDB cosas que ya existen y esa información la utilizan para generar estos modelos. Bastante exitosa, y bueno, con este experimento del caso que les mencioné, pues se ha mostrado eso. Ok, entonces en términos del muestreo, como les dije, pues lo que hace Rosetta es, a través de estas librerías de fragmentos, hacer una exploración del espacio conformacional y la cantidad de plegados que se puede dar lugar a través de ese proceso pueden ser muy grandes, y de hecho lo que se recomienda es hacer una exploración de ese espacio lo más grande posible, porque pues ya hemos estado presentando este tipo de figuras, ¿no?, donde básicamente pues es la superficie potencial, ¿no?, que describe ese espacio conformacional. Entonces, conforme más información tengamos de la forma de esa superficie, pues más seguros estamos nosotros de que esa estructura, ¿no?, de conformación nativa es más cercana al mínimo global, ¿sí? Aquí la premisa es que el mínimo global de esas superficies debe ser la conformación nativa, ¿no?, y es la conformación funcional, al final de cuentas, ¿no?, es lo que estamos buscando. Esta superficie, en el caso de las proteínas, puede ser muy rugosa, entonces por eso es importante hacer una exploración lo más amplia posible. Ahora, el generar uno de esos decoys, ¿no?, o sea, una de estas, cada uno de estos, puede tardar hasta media hora, ¿no? Entonces, si yo le estoy hablando de hacer una exploración del espacio conformacional lo más grande posible, estoy hablando de miles, decenas o cientos de miles de decoys, y si eso lo multiplican por media hora, entonces imagínense el tiempo y el costo computacional que eso
normalmente estas herramientas pues las corremos en infraestructura especial, ¿no? Que comúnmente se conoce como el cómputo de alto rendimiento, que se ven más o menos así. No siempre hay pero la idea es la misma, ¿no? Es tener un montón de computadoras, ¿no? Las más que puedas tener, conectadas todas entre sí a través de un switch, y ellas controladas a su vez por un nodo maestro al cual el usuario se conecta por internet, y así es como distribuye ese trabajo de cómputo, y es también lo que se conoce comúnmente como cómputo en paralelo, ¿no? Normalmente estos sistemas pues tienen el sistema operativo Linux, y la forma de utilizarlas, ¿no? Es a través de una terminal, o sea, que se conoce como la línea de comando, ¿no? La interfaz de línea de comando. Y en términos prácticos, ya digamos, si ustedes están interesados en usar Rosetta para sus estudios, análisis, yo aquí hice un poco el trabajo de digerir todo el proceso, y es lo que les voy a presentar a continuación, ¿no? Obviamente me estoy saltando muchos detalles, ¿no? Pero en resumen, básicamente eso es el proceso que se tiene que seguir, ¿sí? El código fuente de Rosetta lo pueden descargar de aquí. Por cierto, esta presentación la va a tener disponible en línea en la página del grupo, entonces si quieren mejor prestar atención, pues, todos estos detalles los van a poder bajar, ¿no? Entonces el código fuente lo pueden encontrar aquí, viene comprimido, entonces hay que descomprimirlo, hay que cambiarse al directorio en donde está ese código fuente, y después hay que compilarlo, ¿no? Entonces ese proceso es relativamente sencillo, ¿sí? Entonces si tienen un sistema operativo Linux que esté actualizado, no deberían tener problemas. Ahora, las librerías de fragmentos de las que les hablé, esas se pueden también generar, ¿no? Localmente, pero ese sí es un proceso más complicado. Lo que se sugiere es entrar a un servicio en línea que se llama Robeta, en donde uno pone su secuencia blanco y su servidor se encarga del resto, y eventualmente les envían un correo diciéndoles sus librerías que están listas y las puede descargar. Entonces esa es la forma más segura, ¿no? de hacerlo. Ahora, ya que tienen compilado Rosetta, en el directorio van a encontrar muchas herramientas, ¿no? Hay muchas cosas que hace Rosetta, pero bueno, ahorita nada más voy a hablarles de lo que es el modelado molecular, y en dos modalidades, uno que es de novo, otro que es homólogo. Entonces voy a empezar por el protocolo de modelado molecular de novo, ¿no? Digamos, es de novo porque en principio no conocemos nada más que la pura secuencia. Entonces ya descargamos el código, compilamos, generamos nuestras librerías en Robeta, y ahora el ejecutable que hay que correr es uno que se llama Abinitio Relax, que va a tener un archivo de entrada en donde se van a poner opciones o la configuración que uno quiere que el programa utilice. Entonces, lo primero que necesita, bueno, esta es la línea de comando que se tiene que usar. Options file es el nombre del archivo, ahí es arbitrario, lo pueden poner como ustedes quieran, pero lo importante es que dentro de ese archivo, que es un archivo de texto que pueden editar con cualquier editor de texto, tienen que poner una serie de instrucciones que le va a decir al ejecutable qué hacer, o dónde están las cosas, o dónde quieren ustedes que salga el resultado. Entonces todo eso está especificado aquí. Entonces, uno de los datos de entrada, como les decía, pues es la secuencia de su proteína blanco. Tiene que estar en un formato particular, que bueno, se conoce como FASTA. Los archivos estos de las librerías, de fragmentos, de 3 y 9 residuos, y el mismo servidor Robeta también les hace una predicción de estructura secundaria que también la pueden ingresar. Después, pues estos son algunos parámetros que me dicen cómo hacer esa exploración del espacio.
cómo refinar después ya las cadenas laterales, y finalmente uno le tiene que decir en dónde quiere que nos ponga los resultados. Entonces son básicamente los archivos, uno en donde están las estructuras y otro donde están las energías. Entonces a cada decoy que genera le asigna un valor de energía, ¿sí? Eso va a servir después para organizarlos. Y finalmente es una instrucción donde uno le dice qué tan grande quiere uno que sea la búsqueda en el espacio configuracional. Entonces simplemente uno aquí lo define. Aquí, bueno, le puse, se recomienda plegar más de 1000 decoys, pero ya, digamos, en la realidad esto puede ser 10 o 100 veces más que ese número, ¿no? Que también depende mucho de la infraestructura de cómputo que tenga. Ahora, supongamos que ya existe reportada la estructura tridimensional de una proteína cuya secuencia se parece algo, ¿no?, a la secuencia que ustedes tienen. Entonces podemos aprovechar esa información y utilizar esa estructura que ya está reportada como punto de inicio, ¿sí? Entonces ahí en principio estamos tomando un atajo, suponiendo que secuencias que se parecen mucho deben de producir la misma estructura tridimensional, lo cual no siempre es cierto, pero digamos, pues suponemos que en la mayoría de los casos es así. Entonces, si podemos encontrar, si ya existe reportada una estructura de una proteína cuya secuencia sea, la identidad en secuencia sea mayor al 50% con respecto a la secuencia blanco, entonces podemos usar esa estructura para tomar ese atajo. Igualmente, el ejecutable que hay que usar en este caso se llama mini rosetta, que también trabaja en función de un archivo de configuración. Aquí la diferencia con respecto al otro, pues es que nosotros ya tenemos que definir el alineamiento entre las dos secuencias y dónde está la estructura tridimensional de esa otra proteína, ¿no?, que en este mundo se llama template, y la misma información que el caso anterior, ¿no? O sea, la secuencia del blanco, la librería de fragmentos, la predicción superior secundaria. Entonces, de aquí para abajo es prácticamente igual, y también le decimos qué tan grande queremos que sea esa exploración del espacio configuracional. Pues básicamente esos son los dos protocolos para modelado molecular con Rosetta. Una vez que ya se hizo esa exploración y que ya tenemos nuestros miles de decoys, ¿cómo sabemos cuál de todos ellos es el bueno? ¿Sí? Entonces, a eso me refiero cuando decía agrupación y selección, ¿no? Entonces, tenemos ya una cubetita con un montón de estructuras de plegados, ¿no? Pero recuerden aquí, todos ellos tienen la misma secuencia, es la secuencia blanca, ¿no?, la que nos interesa estudiar. Entonces, de todos ellos, ¿cómo seleccionamos la buena, ¿no? Entonces, una de las estrategias que se utilizan es hacer la agrupación, ¿no?, el clustering. Hay una herramienta también ya implementada en Rosetta que se llama Calibur, y esa herramienta está especializada precisamente para hacer esta tarea, ¿no?, de hacer clusters. Entonces la entrada es un archivo donde está la lista de todos los decoys que queremos agrupar, ¿no?, que en principio pues es la salida del paso anterior. Una vez que ya están agrupados, entonces generalmente se generan 2, 3 clusters, ¿no? Obviamente cada uno puede ser de distinto tamaño y cada uno de ellos va a tener decoys con distintos niveles energéticos. Generalmente lo que uno hace es agarrar el clúster más grande y en ese buscar cuál es el decoy de menor energía, y en principio ese es tu modelo, el bueno, ¿no? Que es básicamente lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces analizo los clusters que me genera Calibur, y después de generar esos clusters selecciono, por ejemplo, el decoy central, ¿no?, del clúster, y puedo ver, por ejemplo, para ese caso en particular cuál es la energía que reporta Rosetta, y así puedo hacer una especie de ordenamiento
términos del tamaño del clúster generado y de la energía que tiene ese legado en particular, ¿no? Con respecto al resto que están en la cubierta. Ahora, ya lo seleccionamos, ¿no? Pero creo que no es suficiente con todo eso y el paso último es tratar de ver si esa estructura que nosotros obtuvimos haciendo todo este proceso estructuralmente o conformacionalmente tiene sentido, ¿sí? Entonces, para empezar, entonces hay un análisis que se puede hacer y es relativamente fácil. Bueno, fácil porque ya hay herramientas incluso en línea que lo hacen, ¿no? Pero lo que hacen es agarrar para cada enlace peptídico de esa estructura, están definidos dos ángulos, ¿no? Phi y psi, y se grafican los valores de cada uno de esos residuos, ¿no? O sea, para cada residuo de esos valores, y se obtiene una gráfica de este estilo. Ahora, lo que se mostró, o sea, este es el resultado y se hace ese análisis con las proteínas que están en el PDB, ¿no? De alta resolución y bueno, se filtró de alguna forma, ¿no? Entonces es información estructural, digamos, confiable. Entonces, si se hace ese análisis, observamos que hay ciertas regiones en ese espacio de Phi en donde encontramos estos valores para estos ángulos, ¿no? Entonces no es una distribución homogénea, sino que hay regiones permitidas. Y esto se obtiene de analizar información del PDB, o sea, esa información son modelos que vienen de experimentos, ¿sí? Esto lo hizo el grupo de Thornton en el 92. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es tomar nuestro modelo, hacer este análisis, compararlo con lo que ya está reportado en el PDB y ver qué tan cercano o alejado está. Hay una herramienta que se llama ProCheck, que precisamente hace eso. Está implementada ya en un sitio en línea que se llama PDB Zoom. Entonces uno puede entrar a la página, poner nuestro modelo y su servidor hace todo este análisis y nos reporta los resultados, ¿no? Entonces nosotros ya los podemos fácilmente, digamos, analizarlos, ver si los residuos, o sea, los ángulos Phi de nuestro modelo caen en las regiones permitidas, ¿no? Definido por este plot de channel, y ver, ¿no? O sea, si estructuralmente al menos ese modelo tiene sentido o no. El mismo sitio web tiene también opciones para generar una gran cantidad de análisis, ¿no? Lo que les mostré ahorita es el primero, pero pues es importante checar todos estos, ¿no? Para ver si el modelo que obtuvimos al menos es razonable en términos de lo que ya se conoce, ¿no? que ocurre en la naturaleza, ¿no? O sea, al menos en el punto de información que está en el PDB. Entonces, esta es una forma de validar, ¿no? Digamos, al menos en el sentido de knowledge base, si el modelo que está reportando Rosetta tiene sentido. Ahora ya Baker ya hizo que este problema de pegar proteínas ya hasta sea un juego, ¿no? Entonces hicieron una aplicación, ¿no? Que se llama Foldit, que ya cualquiera lo puede descargar, instalarlo hasta en su celular, pero ya funciona. Y el propósito de esto es básicamente que uno parte de una estructura que está desplegada, y entonces el usuario lo que tiene que hacer es de forma manual cambiar la posición de los residuos, ¿no? De tal forma que la energía de esa nueva configuración sea mejor que la anterior, y el propósito pues es llegar a la misma energía, ¿no? Entonces aquí se hacen incluso ya redes sociales en donde compiten unos con otros y a ver quién encuentra primero el mínimo de tal, ¿no? de estructura, y bueno, es divertido, ¿no? Entonces yo sugiero que lo bajen y lo instalen, porque pues, o no, porque pueden pasar días nada más jugando los cosas. Ok. Bueno, en realidad no es tan difícil, ¿no? Usar la herramienta. Y bueno, nosotros, ¿para qué la usamos, no? En
En mi grupo, una de las líneas que seguimos tiene que ver con biología estructural, particularmente interacción entre proteína y proteína. Y me voy a regresar un poquito a lo de los niveles estructurales de las proteínas. Entonces, bueno, recuerden, aquí está la estructura primaria, ¿no? O sea, la secuencia de cómo están encadenados cada uno de los residuos. Después la estructura secundaria y terciaria, ¿no? Eso ya es un arreglo ya tridimensional. Y la estructura cuaternaria, de la que les hablé al principio, que tiene que ver cómo interactúan, ¿no?, proteínas entre ellas, y depende del grado de complejidad, pues se le da distintos nombres, ¿no? Entonces, si son dos proteínas que están interactuando, es un dímero; si son tres, es trímero, tetrámero, y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, en biología hay ejemplos de todos estos, ¿no?, niveles, ¿no?, de complejidad. El caso de los virus es particularmente interesante, bueno, al menos para mí, porque es un complejo macroestructural que se da o que da lugar a través de estas interacciones proteína-proteína, y las estructuras que se forman son cascarones, ¿no?, huecos, ¿no?, donde se va a depositar o encapsular el genoma viral, y esa estructura, ¿no?, que ahorita aquí les estoy presentando una simetría icosaédrica o esférica, va a servir para transportar ese genoma viral de un hospedero a otro, o una célula a otra, para reconocer la célula que va a infectar, porque no todos los virus pueden infectar cualquier célula, y protección del medio ambiente, ¿sí? Entonces, estos cascarones, que se llaman cápsides, una característica muy interesante es que están formados justamente por eso. O sea, es interacciones de proteína-proteína entre una gran cantidad de proteínas. Y algo que también es muy interesante es que esas proteínas no son distintas, son copias de la misma proteína, ¿sí? Entonces, el proceso que se lleva a cabo para generar estas partículas, que se dice que es el ensamblaje de la cápside, no se entiende todavía del todo, y es una de las cosas que nos motiva a nosotros a estudiar esto a nivel molecular. Entonces, bueno, como esto ya es visualmente lo que les digo, ¿no? Estas partículas esféricas, el cascarón, ¿no? Cada uno de estos unidades, pues es una copia de la misma proteína. El genoma viral está adentro, y aquí hemos generado metodologías y algoritmos para poder representar las interacciones proteína-proteína dentro de la cápside, ¿no? Entonces generamos mapas en 2 dimensiones de la información que está en 2 dimensiones. Esta herramienta ya la implementamos en ViperDB, que es el repositorio especializado que les mencioné al principio. Hay algo curioso: utilizamos las librerías de Google Maps para generar mapas, no de la superficie de la Tierra, sino de la superficie de los virus. Entonces, podríamos decir que tenemos trabajando a Google para nosotros, porque cualquier desarrollo que ellos hagan en las librerías de Google Maps se reflejan inmediatamente en la herramienta que genera mapas en las dimensiones de la superficie de los virus. Ahora, también otra cosa que hemos mostrado es que esa cápside de los virus, en general, la cápside, tiene una alta correlación entre la identidad de secuencia de miembros de la familia y la similitud estructural, ¿sí? Ahora, les había mencionado hace rato que 2 secuencias se parezcan, uno asume que la estructura terciaria va a ser, pues si no idéntica, muy parecida. Pero, bueno, eso es una suposición, porque, bueno, hasta antes del año pasado no existía una muestra que al menos en el caso de las cápsides eso era cierto. Entonces, lo que estamos mostrando en esta publicación es que efectivamente, ¿no? O sea, si los miembros de una familia van a tener, independientemente de la secuencia, bueno, eso es otra cosa importante, se asume que si las secuencias son parecidas, la estructura va a ser parecida, pero también se asume lo opuesto, que si las secuencias son muy distintas, las estructuras van a ser muy distintas. Y lo que estamos mostrando, las cosas que mostramos aquí, es que en el caso de las cápsides virales,
miembros de una familia pueden tener identidad en secuencia muy alta y consecuentemente la estructura va a ser parecida. Pero encontramos una gran cantidad de casos en donde miembros de la misma familia podían tener secuencias completamente distintas, pero la estructura terciaria era muy parecida. Entonces, eso da pie a proponer la generación de modelos homólogos para cápsides virales que no exista esa información estructural. En el caso de lo que les decía, ¿no? Estas proteínas se tienen que ensamblar, ¿no? Eso quiere decir, todo esto ocurre dentro de la célula, entonces se tienen que encontrar, se tienen que reconocer, tienen que interactuar de una forma específica para generar partículas como las que les mostré, ¿sí? O sea, tienen que ser esferas con esa simetría icosaédrica, porque si no el virus pues no funciona. Entonces, en ese sentido, también en el grupo estudiamos este mecanismo molecular de ensamblaje, o sea, cómo ocurre eso, o sea, cuáles son las leyes, ¿no? físicas que dirigen ese proceso para que ocurra de forma funcional. Trabajamos con una hipótesis que dice que existen contactos clave en esas interacciones proteína-proteína. Diseñamos un algoritmo de predicción para determinar cuál de todos estos residuos son los más importantes, ya los llamamos contactos clave. Ya validamos teóricamente en términos termodinámicos que efectivamente esas predicciones perturban considerablemente la interacción proteína-proteína, y ahora lo que estamos haciendo es en el laboratorio implementar ya toda una metodología in vitro para poder construir esas proteínas de cápside con un sistema heterólogo y ponerlos en las condiciones de fuerza iónica y pH, o sea, en una condición favorable para que se autoensamblen y se formen estas cápsides, ¿no? Que cuando no tienen el genoma viral, en realidad se les llama partículas tipo virus, o sea, VLPs, pero la única diferencia entre una VLP y un virus es la presencia o ausencia del genoma. Estructuralmente son idénticas. Entonces, todo esto ya esta metodología teórica y estas técnicas experimentales in vitro, pues todo eso ya lo tenemos montado en el laboratorio. Y ahora, ¿cómo se puede aplicar ese conocimiento? ¿Sí? Entonces, una de las áreas obvias pues, es la biotecnología. Y bueno, una de las áreas biotecnológicas pues, es la generación de vacunas. Esta idea no es nueva, pero básicamente lo que dice es que si podemos unir una de estas CPs, estas proteínas de cápside, con algún antígeno y se generan estas partículas tipo virus, entonces la concentración del antígeno pues, obviamente es superior y eso debe generar una mayor respuesta inmunológica, y esa es básicamente la idea, ¿no? De generar vacunas utilizando estas VLPs quiméricas. En teoría suena muy sencillo, pero ya en la práctica surgen varias preguntas, ¿no? Interesantes. Lo que yo quiero hacer es tener la secuencia de la CP, ponerle la secuencia, puede ser un péptido, ¿no? De un antígeno, pegársela y con eso generar estas VLPs quiméricas, ¿no? Pero bueno, para empezar, pues ¿en dónde se lo voy a pegar? ¿No? Pues esta secuencia la puedo poner al principio, la puedo poner al final, o entre cualquiera de estos pares de terminaciones, ¿no? Entonces, eso da una combinación muy grande, ¿no? Que experimentalmente, pues, en la práctica es imposible probarlas todas, ¿no? La siguiente pregunta, o sea, una vez que ya se generó esa secuencia híbrida, pues esa CP híbrida se va a plegar adecuadamente de forma que dé lugar a VLPs o no. Y eso a priori no se sabe, ¿no? Y finalmente, o sea, ok, sí se forman VLPs con estas CPs híbridas, pero pues lo que queremos es que ese antígeno quede expuesto, porque si queda dentro de la cápsula, pues en realidad no sirve de mucho, ¿no? Entonces eso tampoco a priori es posible determinar. Entonces el modelado molecular
permite contestar estas preguntas y guiar, digamos, ya de forma más dirigida los experimentos que se hagan después. Te voy a presentar tres casos, ¿no?, específicos que siguen esta idea. El primero tiene que ver con la predicción de zonas expuestas en la VLP pensando en una CP dada, ¿no? Entonces, aquí a este grupo de investigación les interesaba hacer una conjugación química con un anticuerpo específico, pero pues no sabían en dónde pegarlo, ¿no?, o si pegarlo en un extremo o en otro. Entonces lo que hicimos fue hacer el modelado molecular de nuevo de la CPE de un virus, ¿no?, que es un virus de planta, y de esa forma, ya con esa información estructural, entonces nosotros pudimos guiar, decir, bueno, estas son las regiones que van a quedar expuestas, ¿no?, y ahí es donde tú puedes pegarle cosas, ¿no? En particular en este virus, pues ellos también se dieron cuenta que justo esas regiones expuestas tenían una alta densidad de lisinas y experimentalmente esos residuos son fáciles de pegarles cosas, ¿no?, ahí. Entonces, aquí en este caso, pues el modelado molecular permitió hacer una predicción de efectivamente si había regiones expuestas, cuáles eran, y si había algo más que se pudiera aprovechar. Siguiendo en ese camino, aquí lo que ya, este es otro sistema, ¿no?, en donde lo que querían era generar anticuerpos para un virus que infecta porcinos, y una vez, bueno, ellos ya sabían, ya tenían identificado cuál era el epítope de ese virus que generaba anticuerpos, pero lo que querían era potenciarlo, ¿sí?, la respuesta. Entonces utilizaron un virus de planta, ¿sí? Entonces ahí la pregunta era, ¿en dónde pongo ese péptido, ¿no? O sea, el péptido que viene de este virus, que es un virus animal, yo sé cuál es el que genera la respuesta inmune, lo voy a quitar de ahí, es un péptido, pero ahora lo quiero pegar a la CP de un virus de planta. ¿Dónde lo hago? ¿Sí? Entonces, de la misma forma hicimos el modelado molecular y a través de esos resultados entonces llegamos a la predicción del efecto estructural de insertar ese epítope a la CP de este virus, ¿no?, y si eso iba a permitir la formación de las VLPs y cómo eso iba a afectar la respuesta inmunológica. Entonces es un poco parecido al anterior, pero aquí ya teníamos el epítope que sabíamos que le queríamos pegar a la CP, ¿no? Y este es el caso de un virus porcino. Finalmente, este es el trabajo más reciente y tiene que ver con la enfermedad que nos platicaron anteriormente, que es la enfermedad de Alzheimer. Aquí la idea era igual generar anticuerpos para el péptido, el beta-amiloide, generando VLPs quiméricas, ¿no? Aquí el virus que se usó como acarreador es el virus del papiloma humano, y de la misma forma, ¿no?, o sea, la pregunta era, ya tengo mi péptido que quiero ingresar en la CP, generar VLPs híbridas, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde es más eficiente? ¿Dónde o dónde no evito la formación de las VLPs y queda expuesto el epítope o no? Entonces, igual, agarramos la CP del papiloma humano, generamos estas secuencias híbridas, generamos los modelos homólogos en este caso, construimos esas VLPs en sílico y determinamos cuál era la mejor región, ¿no?, para insertar ese péptido, de forma que se siguieran generando las VLPs y que estuviera expuesto. Entonces todo eso lo podemos determinar in silico, y eso, como lo dije anteriormente, dirige el esfuerzo experimental, ¿sí? O sea, porque aquí nosotros sugerimos dos posiciones, ¿sí?
Entonces eso en número pues es muy reducido en comparación a tener que probar, no sé, 100 o no sé cómo se utiliza la industria farmacéutica, por ejemplo, ¿no? O sea, porque ellos lo hacen así, fuerza bruta, ¿no? Y a lo mejor alguno pega. Pero bueno, aquí nuestra predicción, ya que se hicieron los experimentos, fue exitoso, sí se forman las BLPs y de hecho sí se potencia la respuesta inmunológica y bueno, este es un trabajo que todavía está en proceso, pero bueno, en conclusión, el modelado molecular sí permite hacer predicciones útiles y además dirigen investigación, pueden ahorrar costos en laboratorio y pues evitan, digamos, pues, estar ahí perdido, ¿no? Ok. Creo que este es